Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves. Bienvenidos a otro devocional. Ojalá que ustedes se encuentren bien de salud, que ustedes sigan confiando en el Señor durante la cuarentena, durante la pandemia, sabiendo que el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros a su debido tiempo. El mensaje de hoy se titula El deseo de Satanás para Pedro. El deseo de Satanás para Pedro. Cristo estaba hablando con sus discípulos antes que la traición de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro lo había traicionado. Antes, Cristo quería que Pedro continuara enfocándose en su relación con el Señor, sabiendo que después Pedro lo iba a negar. Ok, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo maravilloso que observamos aquí, hermanos, ¿verdad? Cristo sabía que Satanás quería causar que Pedro dudara de su fe. Eso es lo que el Señor estaba diciendo cuando Él dijo que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Él quería que los discípulos supieran que Satanás iba a tratar de estremecer, de destruir su fe, ¿verdad? Es una estrategia que Satanás continúa utilizando en la vida de los cristianos y nosotros debemos resistir a Satanás hasta la muerte. Pero hay algo maravilloso aquí, ¿verdad? En el segundo versículo, aunque Pedro se creía bien espiritual y maduro en la fe, muy fiel al Señor, realmente él sufría las mismas debilidades, los mismos defectos que todos sufrimos, ¿verdad? Y si nosotros somos honestos, todos vamos a confesar que todos hemos fallado al Señor de vez en cuando, que todos hemos experimentado una crisis de fe, a veces repetidas veces, ¿verdad? Eso pasa. Pero es interesante lo que dice Cristo en el versículo 32, donde dice, yo he rogado por ti. Wow, hermanos, Cristo orando por nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Como Cristo está en el cielo ya haciendo intercesiones por nosotros, Él sigue rogando por nosotros, ¿verdad? Haciendo intercesiones para nosotros con el Padre Celestial cuando nosotros cometemos pecado. Cristo, nuestro gran intercesor, también cumplía ese rol, ese papel, cuando andaba entre sus discípulos también durante sus 33 años aquí en este mundo. He rogado por ti, pero ¿por qué? El tema de la oración de Cristo realmente es lo siguiente. Dice, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Hermanos, tenemos un abogado en el cielo que sigue orando, haciendo peticiones al Señor, ¿verdad? Para que nuestra fe no falte. Pero si nuestra fe no va a faltar, es necesario que cultivemos una fe robusta, digamos, a través de nuestro tiempo en la palabra del Señor todos los días. Durante estos devocionales he hablado un sinnúmero de veces respecto a la necesidad de cultivar una fe y solo la podemos cultivar, hermanos, si estamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero luego lo que sigue es lo que más me llama la atención a mí. Dice, ¿no? Voy a leer el versículo de nuevo para preservar el contexto. He rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, ¿qué observamos aquí? Observamos aquí, hermanos, en esta frasecita una gran esperanza, ¿verdad? Porque cuando le faltamos al Señor, cuando le fallamos al Señor, el Señor no nos castiga, el Señor no nos arroja al infierno, Él nos da otra oportunidad para efectuar una restauración con Él a través de la confesión de pecado y luego el Señor sigue utilizándonos si es que nosotros nos ponemos en las manos de Él. Es algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? Cristo nos da una segunda oportunidad, un tercer chance, un cuarto chance, etc. El Señor jamás, ¿verdad?, deja de darnos a nosotros oportunidad para buscar una restauración después de haberle fallado.
Una vez vuelto, Cristo sabía que después de haberlo negado, que Pedro se iba a arrepentir, encontrando que un gran perdón de pecados para que él pudiera tener un gran impacto para el Evangelio en el mundo de aquella época. Una vez vuelto Pedro, entonces, Pedro, yo sé que tú vas a regresar a mí. Después de haber negado mi santo nombre, tú vas a regresar. Y cuando regresamos a Cristo, ¿qué hace Él? ¿Nos rechaza? No, nos acepta con los brazos abiertos. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo sabía que Pedro lo iba a negar. Cristo entendía que Pedro, ¿verdad?, iba a confesar su pecado y luego, después de eso, Cristo ya entendía el ministerio que él tenía en cuenta para Pedro. Él iba a darle a Pedro otro ministerio después de su reconciliación por haber negado al Señor. ¿Qué dice? Confirma a tus hermanos. Pedro, te pido que cuando tú regreses a mí, después de haberme negado, que tú andes proclamando mi palabra a los demás discípulos que también están sufriendo crisis de fe, que tú andes predicando tu palabra a los judíos también, porque yo quiero que todos escuchen mi mensaje, yo quiero que todos encuentren vida eterna, yo quiero que todos pasen la eternidad conmigo. Es algo increíble, hermanos, ¿verdad? Como Cristo nos da un chance tras otro para que nosotros regresemos a Él. Si tú le has fallado al Señor alguna vez, hermanos, cualquier persona, es necesario que ustedes entiendan que el Señor siempre estamos esperando un pronto regreso de nuestra parte. El Señor jamás nos descarta. Si el Señor no está utilizándonos a nosotros, la culpa es nuestra, no es de Él. Sin embargo, cada vez que cometemos una falla, que cometemos pecado, el Señor quiere que nos levantemos, que sacudamos el polvo, digamos, figurativamente hablando, y que regresemos a Él para que Él pueda colocarnos en el ministerio que Él ha escogido específicamente por cada uno de nosotros. Es maravilloso lo que el Señor está diciendo. Confirma a tus hermanos. Hermanos, al inicio, después de la muerte de Jesucristo, después de su gloriosa resurrección, después de su ascensión, hermanos, ¿quién asumió el control de los apóstoles? O sea, el liderazgo de los apóstoles al inicio, antes que Pablo hubiera llegado. ¿Quién era el líder, digamos, de los apóstoles? Era Pedro, ¿verdad? Pedro cumplió el ministerio que el Señor le había dado. Confirma a tus hermanos. Cuando los demás discípulos experimentaban crisis de fe después de la ascensión de Jesucristo, ¿quién buscó animarlos a ellos? Era Pedro. ¿Quién los corrigía? Era Pedro. ¿Quién predicaba en la calle a expensas de su propia seguridad? Pedro. ¿Quién pasó tiempo azotado, encarcelado, abusado, tratado muy mal? Era Pedro. Pedro tomó en serio la responsabilidad que él había recibido de las manos del Señor. Y así es el Señor con nosotros. Cuando Pedro había negado a Cristo, ¿qué hizo? Salió del tribunal llorando amargamente, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasó? Cristo volvió en sí, regresó al Señor, le pidió al Señor que lo perdonara y que lo utilizara, en vez de decirle a Pedro, Pedro, lo siento mucho, para ti es demasiado tarde, tú has negado mi santo nombre, tú vas a ir al infierno, tú eres un inservible en mis manos. No, Cristo no le contestó así. Cristo le dio otra oportunidad, y otra, y otra, y otra. ¿Saben qué, hermanos? No sé si ustedes lo saben, pero la historia nos dice que que Pedro murió crucificado también, ¿verdad? Pero boca abajo, porque él no quería sufrir la misma clase de crucifixión que el Señor había experimentado. Cuando estaban buscando a Cristo, Pedro se llenó de temor.
Pero después de haberse fortalecido de nuevo, confiando en el poder del Señor, Cristo volvió al ministerio. Cristo aceptó el ministerio, desempeñándolo con esmero, trabajando duro, fielmente, aceptando todos los riesgos. El Señor, hermanos, siempre está listo para perdonarnos y para utilizarnos si es que estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestras ofensas. Qué magnífica la historia de Pedro en ese sentido, ¿verdad? El Señor quiere hacer lo mismo para nosotros. El Señor está orando por nosotros. El Señor está haciendo intercesiones por nosotros. El Señor está listo para recibirnos otra vez cuando nosotros le fallamos. Es algo que el Señor demuestra en la vida de cada cristiano que sea dispuesto a regresar al Señor después de haber caído. Amén, hermanos. Bueno, entonces mi deseo es que ustedes hayan recibido una bendición y que este pasaje, este devocional, les haya animado mucho. Jamás es demasiado tarde. Cuando le fallamos al Señor, podemos seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que utilices este mensaje hoy, Señor, para animar a los hermanos caídos y deprimidos y tristes por haberte fallado, y que nosotros, Señor, sigamos siendo útiles en tus manos día tras día. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Ok, hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Los mediante, nos vemos mañana. Gracias.